Silvina García Larrauru, porque esta discusión que se dio por la planta nuclear en la legislatura provincial, a partir de unas diferencias con algunas limitaciones que se ponían en el artículo 2 y la postura del Frente para la Victoria, le molestó de manera especial, tuvo un disenso marcado, Silvina, con respecto a sus pares del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Silvina? Buenos días. Buen día, Guillermo, buen día a toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, muy molesta con el tema de lo que se dijo de INVAP y demás, ¿no? Sí, la verdad que bueno, seguimos el viernes el debate. Estábamos también en las semanas previas conversando con las autoridades de INVAP y con algunos legisladores. Y la verdad que fue muy triste lo que sucedió el viernes en el ámbito de la legislatura provincial. Fundamentalmente la postura de los legisladores de Bariloche, que son o deberían ser los que representan los intereses de nuestra ciudad. Claro. Y bueno, y hablando de esto, justamente INVAP es una empresa que nos llena de orgullo, no solamente a los barilochenses, sino a los rionegrinos y a los argentinos. Y es una empresa que, bueno, justamente el viernes estaba cumpliendo 41 años, toda una historia de vida, de logros, también de momentos complicados que se fueron sorteando, y lo que uno menos espera es que los que tienen la representación política boicoteen de esta manera una historia tan rica y tan importante para nosotros, y peor siendo referentes del peronismo, porque la matriz propia del peronismo tiene que ver con el desarrollo científico y nuclear. Sí, claro. Uno de los pilares. Y además nuestro líder, Juan Domingo Perón, con una visión de estadista en ese momento de la historia, fue el que puso proa a Bariloche y al desarrollo, o puso la semilla que luego germinó en el Balseiro, en la CONEA, en el INVAP, en la Fundación Bariloche. Podemos hacer un trazo grueso de la historia, hacer una síntesis. El general Perón en aquel momento en el gobierno, como presidente, acogió a algunos de los científicos que venían de la guerra, ¿no? Y en particular de Alemania, y entonces dio toda la potestad a... Son desarrollistas, ¿no? Y obviamente uno se sorprende porque algunos de estos legisladores que el viernes mandaban a reconvertir a la empresa son los mismos que hace 2 años o 3, cuando venía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo varios actos aquí en INVAP, de anuncios importantes, se desvivían por sacarse una foto con barbijo y delantal, ¿no? Uno a lo que más le molesta es la falta de cordura o de una línea política, ¿no? Y el uso electoralista, berreta, de un tema tan caro para el desarrollo de Río Negro y del país. Porque yo digo, los países serios, los dirigentes serios, tienen un debate electoral acalorado y sortean estos momentos electorales, pero siempre tienen un piso de debate. Y hay temas de Estado que no se rediscuten permanentemente. Esto es lo que a uno le llama más la atención, y más viniendo de nuestros pares y de los que deberían llevar las banderas que históricamente hicieron al peronismo, ¿no? Y además, yo quiero decir también, Guillermo, algo. Esto no tiene que ver directamente solamente con el gobierno, con el actual oficialismo, porque la piedra fundamental de lo que podría haber sido esta inversión de más de 8.000 millones de dólares para Río Negro, una inversión histórica, ¿no? Inversión más importante desde que se creó el territorio de Río Negro, la puso la expresidenta, el gobierno anterior. O sea, Macri, cuando viajó a China, lo que hizo fue refrendar los acuerdos que se habían
producido con la gestión anterior. Bueno, vos sabés que nosotros lo mencionábamos porque nos llamaba mucho la atención el discurso de María Emilia Soria, porque en el 2014, cuando se votaron estos acuerdos, donde ya estaban dentro del esquema del Plan de Desarrollo Nuclear argentino, estas inversiones, y con China, se firmaron los acuerdos y se votaron y se aprobaron en el Senado y sobre todo por las mayorías oficialistas en aquel momento. Y entonces después quedaba como que, bueno, sí, votamos eso, pero no lo quiero en mi provincia, lo cual deja en una situación bastante criticable, al menos esa decisión, porque si uno lo vota, no es para tirárselo a otro en otro lugar del país, algo que uno no desea, pero que quiere los beneficios. Te tiro la central, que por ahí a mí no me gusta en mi territorio, pero vamos a recibir el beneficio de la energía, ¿no? Así que fue muy llamativo porque, como bien decís, en las relaciones internacionales y sobre todo con un imperio como China, no se pueden incumplir determinados contratos. Es más, hubo que refrendar que se iba a hacer la represa porque si no, no se hacía lugar a ningún otro acuerdo con el gobierno chino. Dijeron, ustedes tienen un compromiso que es hacer la represa. Si la represa no se firma y no se lleva adelante, nosotros no seguimos con ninguno de los otros 18 acuerdos firmados. Eran 15 y se extendieron a 18 ahora, ¿no? Exactamente, y esto tiene que ver con los debates que deben darse en un marco de criterio lógico y salvando los posicionamientos políticos, digamos, momentáneos, ¿no? Porque después de octubre pasan las elecciones y nosotros tenemos que ver cómo desarrollamos esta provincia, cómo la hacemos productiva. La fruticultura está viviendo una situación muy complicada. Tenemos la única empresa que realmente es orgullo rionegrino, que podemos salir a competir con las primeras potencias mundiales y ganar licitaciones internacionales. Hemos construido reactores en Australia, en Egipto, en Argelia, estamos compitiendo en Holanda. Y la verdad es que cuando uno escucha estas cosas de personas que deberían primero ilustrarse, yo digo, no tenemos que saber todo, pero sí tenemos la posibilidad de golpear la puerta a nuestro vecino, que es uno de los 1.500 empleados que trabaja en INVAP, y saber de qué se trata, y ser responsables, porque no podemos tener estas actitudes ambivalentes, ¿no? Carlos Soria, en el año 92, fue una de las personas que, cuando los empleados de ese momento de la empresa, que estaba viviendo un momento complicado, llegaron a Buenos Aires y le plantearon la posibilidad de cierre de la empresa, ellos, junto con Pichetto, se pusieron al frente, trajeron a Lamberto, esto fue en el gobierno de Massaltese, ¿no? Y hicieron un salvataje, la política colaboró en ese momento con la empresa, digamos, y pudieron salvar la situación financiera premiante que tenían, y bueno, y siguieron adelante, y hoy no se entiende la actitud, como bien decías vos, yo no quiero dar nombres, pero de la representante de Río Negro. Sí, bueno, pero hay que decirlo porque, a ver, cuando es pública las discusiones, justamente en la discusión está el intercambio de argumentos y la posibilidad de criticarlos en su razonabilidad, y a mí en ese aspecto no me parecía razonable. Al mismo tiempo, ¿qué análisis haces de lo que ha sido la conducta del gobernador con relación a todo esto? Perdón, y cuando quiero agregar algo de lo anterior, y cuando dicen reconvertir la empresa, a ver, yo digo, ¿reconvertir en qué? ¿En una panadería? ¿En una fábrica de chorizos? ¿En qué? Esto es lo que no se entiende, ¿no? Y la verdad que... Estás muy enojada con la gente de Frente para la Victoria, y también acá se ve, por las críticas que te han hecho, que hay grandes diferencias. Nunca se llevaron muy bien Maru Martínez y vos, pero ahora especialmente han surgido las diferencias donde te señalan que no tenés compromiso con la candidatura en estos momentos, de la fórmula, que no acompañás en la campaña, y bueno, han salido muchas cosas de esas que forman parte de la vida interna. La verdad que yo no tengo, digamos, nada que decir en lo personal. Mis valoraciones son siempre políticas. Y yo lo que no voy a tolerar, y lo dije también, o sea, que se me hostigue en un medio, y menos que venga del lado de una persona que se tuvo que ir por la puerta de atrás del municipio, que malogró una oportunidad histórica, porque también esto hay que decirlo, Guillermo, la gestión anterior y en la presidencia anterior le dio mucho recurso a Bariloche.
que recursos quizá no está llegando ahora en la actualidad con este oficialismo. Y bueno, y se desaprovechó también una oportunidad histórica, y Bariloche sigue perdiendo oportunidades. Y hicimos la verdad que por un capricho inentendible de alguien que quizá no tenía que ver con la historia de Bariloche, no conocía lo que era la empresa 3 de Mayo, por un capricho momentáneo, se hizo lo que se hizo con la empresa, y esto le va a salir una fortuna a Bariloche. Entonces, antes de hablar de los demás o de criticar, hay que mirarse para adentro y hay que tener autocrítica. Y la verdad que, vuelvo a decir, no son valoraciones personales, estas son valoraciones políticas, ideológicas. Antes de criticar a los demás, mirate para adentro y fíjate a ver por qué perdimos, o por qué cuando tuviste la oportunidad de volver a ganar la intendencia de Bariloche la perdimos. Entonces me molesta cuando livianamente se me hostiga o se me cuestiona. Yo no tengo, digamos, las unidades básicas están cerradas y aparte, en realidad, acá hay que trabajar con la gente en territorio. Esto es lo más importante. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Cuando decís las unidades básicas, ¿te referís a las unidades básicas del MAD? Bueno, también estas son las cosas que hay que hablar, ¿no? ¿A quién se representó en cada momento? ¿Dónde estábamos? Creo que cada uno puede, digamos, ver qué es lo que hacemos junto con mi equipo, dónde estamos, damos y enviamos a los medios y a la gente los informes mensuales y tenemos una gran cantidad de gestiones a diario que atender, de gente que realmente llega a nosotros por tensiones, por problemas de salud. Intentamos dar respuesta a todo y hace mucho tiempo que estamos en esto. Es más, algunos usufructuaron el trabajo de hormiga que hicieron otros. Entonces tienen que tener un poco más de lectura del pasado y de respeto. Vuelvo a decir, no son temas personales. Yo acá no vengo a una competencia individual. Yo estoy hablando de la política. Y en esto también, yo el día de mañana me puedo tener que ir a mi casa, pero valoro la conducta de los políticos, ¿no? Y me parece que también tenemos la oportunidad de volver a poner en valor esta actividad, que es una actividad noble cuando se hace con vocación de servicio. Uno se puede equivocar, pero siempre tiene que primar las ganas de hacer las cosas bien y la honestidad. Entonces a mí no me gusta hablar de los demás, pero tampoco me gusta que se me critique livianamente, y menos gente que no tiene pergaminos para criticar. Bueno, y te preguntaba sobre cómo viste la conducta del gobernador en todo esto. La verdad es que yo creo que todo esto fue también, digamos, quizás fue más, como suele suceder en las grandes hecatombes, ¿no? Es una sumatoria de errores. Cuando uno dice, bueno, ¿cuál fue el error puntual? No, quizás fueron muchos errores, esto planteado en el marco de un año electoral, donde quizá no hubo un debate y no se los escuchó a los científicos y a los técnicos como se debería. Y bueno, y en el medio, el otro día en un evento así que había mucha gente vinculada a la actividad científica y tecnológica, decían, la verdad que no tuvimos la oportunidad ni de hablar, ni de ir a la sesión como habían algunos ambientalistas. Y yo tampoco quiero decir que a lo mejor el pueblo de Río Negro decide que no quiere una central nuclear, pero hay que dar los debates y hay que escuchar a las partes. Esto es lo que tenemos que hacer si queremos empezar a crecer. Escucharnos todos y decir, bueno, a lo mejor no, pero no esta cuestión así de decir, bueno, saco rédito político porque es un año electoral, tiramos por la borda este proyecto y después, no, porque capaz que se asume. Mire, cuando asumió Carlos Soria, los pocos días que tuvo de gestión, una de las primeras cosas que hizo fue derogar la ley minera. Sí, la anticianuro. Sí, el anticianuro, perdón. Él sabía que para desarrollar la línea sur, que para darle trabajo, y lo decía y lo hemos compartido en algunas charlas, lo hemos escuchado, y estos mismos legisladores fueron los que votaron esa ley, varios. Sí. Entonces es como incongruente. Si uno quiere poner pro al desarrollo de Río Negro y terminar con la gente que está fuera del sistema, que no consigue trabajo y demás, tiene que favorecer y apoyar las empresas que son generadoras de empleo y que son generadoras de orgullo. Y tenemos que ayudarla también a estas empresas para que cuando salen a competir afuera tengan con qué. Y
Y la verdad es que una empresa que sale a competir con potencias mundiales y que no puede desarrollar tecnología nuclear en su provincia, es algo que es difícil de explicar. Claro, claro. Y sabes qué, lo peor, Guillermo, que hay varias provincias que se están ahora, están contentas pensando que que la ubicación, se va a reubicar esta central, y están frotándose las manos porque hay varias que ya están queriendo participar de esta reubicación. Correcto, de llevar los 8.000 millones de dólares para ahí, ¿no? Seguramente va a terminar en la provincia de Buenos Aires, y después nos quejamos del centralismo, y bueno, estas son las decisiones erróneas que se toman en momentos erróneos, y bueno, para mí también me parece que lo que pasa es que en la Argentina... El resultado electoral de la gestión del gobernador, simplemente por esta variable, me parece que también es un error. Claro, porque si no, la otra persona que también iba en una fórmula, que es Magdalena Odarda, que impulsaba la central, la instalación de esta central, también hubiese tenido una mejor performance, y no es así. Esta elección está totalmente nacionalizada, y acá lamentablemente la grieta se profundiza cada día más, y bueno, hay que tener lecturas inteligentes, pero lamentablemente en esto quedó en el medio una empresa tan importante y un proyecto tan importante y un desarrollo tan importante como es este. Es muy interesante. Lamentablemente vivimos cada 2 años, tenemos un año de relativa paz donde podemos hablar de los temas de fondo, y al segundo año se vuelve a hablar de política, solo pensando en las elecciones. Es decir, política en términos chicos, como vos decías, y lo definías al comienzo, politiquería barata, es nuestra cultura, estamos así, y entonces lo que tiene que ver con gestión, desarrollo y políticas de Estado queda muy lejos, porque sobre todo cuando se entran los años electorales, el largo plazo son 6 meses, y así estamos. Silvina, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, Guillermo, un saludo a toda la audiencia, y bueno, también aprovecho a saludar a todos los científicos y tecnólogos, técnicos que viven aquí en Bariloche, que aparte, hay que decirlo, es la ciudad del país con mayor porcentaje de científicos por habitante. Es así. Muchas gracias. Un cariño, adiós. Silvina García Larraburu, senadora nacional por el Frente para la Victoria, aquí en La Mañana de Radio 6.